Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco que irá llenándose con el talento, el pensamiento y la obra de jóvenes escritores y artistas cubanos, porque es aquí donde la creación comienza. Si quieres gozar al bailarlo y un rico cha-cha, la cadencia de un son, conmigo a gira con tumbao. Si sientes deseo de cantar, canta con emoción una bella canción, conmigo a gira con tumbao. Mi guajira con tumbao. Mi guajira con tumbao. Mi primera invitada es una joven narradora, poeta, ensayista, editora, con varios cuadernos publicados. Su estudio, Diseminaciones de Calvert Casey, obtuvo el premio Alejo Carpentier de ensayo en el año 2012. Pero recientemente obtuvo el galardón más importante que se entrega en Cuba si de poesía estamos hablando. Y me estoy refiriendo al premio Nicolás Guillén. Bienvenida, Jamila Medina. Hola. Jamila, tú que has explorado el ensayo, la narración, la poesía, tantos géneros diversos, ¿qué temas te interesa tratar? Bueno, dicho así, me interesa todo, ¿no? Pero en realidad me he referido bastante al tema de la muerte, del amor, de la política. En Diseminaciones de Calvert Casey, por ejemplo, que es un autor que me interesa bastante, me interesa por eso mismo, porque son temas que él trabaja. Y sobre todo la transgresión, es decir, un deseo de transgresión en todo, tanto genérico como incluso hasta sexual, de los deseos sexuales. Esa transgresión me interesa. Y además, en la narrativa tienes 2 libros publicados. Estoy hablando de Ratas en la alta noche y Escritos en servilletas de papel, que están aquí. Sí. ¿Qué proponen libros como estos? Bueno, en el caso de estos 2 libros son libros juveniles que escribí cuando estaba en la universidad, que era mucho más joven, y son libros en los que los personajes están entre su deseo y la frustración. Casi nunca se frustran porque, aunque quizás en la realidad no logran efectuar sus deseos, en su imaginación sí. Y eso me parece que es lo más importante. Pero en el caso del ensayo, que tienes el premio Alejo Carpentier, ¿te interesan esos mismos temas o lo abordas otras problemáticas? Bueno, me interesa bastante el tema de la muerte y del deseo, que son 2 pares que siempre están aliados, y me interesa bastante lo político y lo histórico. Por ejemplo, en el caso de Calvert Casey, él aborda la muerte y el deseo, y por eso también estuve así como en contubernio con él. Pero en el caso de mi tesis de máster, por ejemplo, que fue sobre Nara Mansour, que es una teatrista y también poeta, me interesaba cómo ella resemantiza el lenguaje de la revolución y lo transgrede a partir de la feminidad, del deseo, y cómo reutiliza ese lenguaje político en pos de la creación. Ahora, sin embargo, en la poesía es donde tienes tu obra más grande. ¿Cuántos cuadernos tienes ya de poesía?
Bueno, tengo 4 y uno inédito, sí. Y entonces, ¿qué nos podemos encontrar en algunos de estos libros? Bueno, en esos libros también está como ese contrapunteo entre lo público y lo público, es decir, lo íntimo y también pues lo familiar, la historia del país de alguna manera. Y son libros en los que a veces hago, por ejemplo, tengo una mirada crítica sobre la realidad política, sobre los lazos familiares también, es decir, sobre cosas que están como supuestamente dadas, pero que uno nace entre esas redes, pero que bueno, uno también se pregunta por qué, ¿no? Y si las tiene que asumir o no. Y también hay como una manera de transmigrar a través de esos libros, es decir, no es que me represento tanto como en otros personajes, como me metamorfoseo en cosas que son animales. Por ejemplo, en la anémona, en el armadillo, en los hongos, en la ciguaraya. Pero además, Jamila, cuando uno lee parte de tu obra, puede advertir que hay influencias culturales muy diversas. ¿Cuáles serían los autores? Ya mencionabas algunos, que son referencia para ti, pero ¿qué líneas estéticas también te interesan? Sí, bueno, también, como te decía, con los temas, ¿no? Es decir, casi nunca me interesa negarme a nada. Es decir, las influencias podrían ser diversas y múltiples. En el caso, por ejemplo, de los cubanos, no puedo negar que el neobarroco me ha influenciado, José Coser, Gastón Vaquero, el propio Carlos Augusto Alfonso, que es un autor más contemporáneo, mujeres como Reina María Rodríguez, Damari Calderón, Aliusca o Alessandra Molina, la propia Nara Mansurcado. La jocosidad también de autoras, una autora contemporánea como Elena Rodríguez, o la heterodoxia imaginativa de Soleida Ríos. Son autores que están ahí, pero más bien es que me acompañan, no necesariamente tienen que estar en mi obra, ¿no? Sino que son referentes hacia los que miro también con admiración. Pero ¿qué es lo que te atrapas de esos autores que no son mencionados con mucha frecuencia en los medios de comunicación? Sí. Bueno, lo que me atrapa también puede ser ese contrapunteo entre muerte, amor y deseo, la transgresión con la que asumen los temas. Y el trabajo con el lenguaje me interesa mucho, por eso te hablaba del neobarroco. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, también el arte, el teatro, es decir, una película pueden entrar perfectamente a formar parte de esas referencias, que eso es algo que en la contemporaneidad nos pasa a todos, ¿no? Y que si, por ejemplo, voy a una feria del libro, es más probable que salga con una historia de los ferrocarriles o con un libro infantil que con un libro propiamente literario, sí. ¿Y por qué no nos lees algo de lo que haces? Bueno, esto es del libro Anémona. Sí, de Anémona. Un cuerpo propio. Surfeando en internet rumbo a mi blog, con ganas de exhibirme y de exhibir mi fitness, hago el calentamiento abriendo Windows donde alternan feministas con starlets. Linda Lovelace, Belladonna, Moana Pozzi, Ocean, Katia, Tabata Cash y otras morenas de la vieja guardia jugando al hot de or, tomando el té a través de las persianas, con Merlin Chambers y Agnes Sprinkle de gabán abierto, diestra en sus malabares con los adminículos de toda buena sesión de hidromasajes. Previo a los días de examen, qué prisión concentrarse, así que sentadita como la anguila eléctrica, me doy electroshocks con fragmentos de porno y envío twitters a mis fans. Con el telégrafo del barrio. Estoy solita en casa, muerta de abulia estoy detrás de la puerta verde. He aquí mis remos, mi dedal, mis herramientas. En la estación de bombeo, mis hermanas de tránsito. A nado las pedí prestadas. Si hierro y me embarazo en las pruebas de campo, también sacan sus forceps y sirven de parteras, ungiéndome a la vez con su jalapa fría para que el grumo escape, comodito. Desde 1963, con la medalla del anticonceptivo, desde 1971, cuando firmé con las 343 guarras para sacar a la calle con sus gafas de lujo mi abortico doméstico, yo me siento liberada, yo me siento ciudadana, yo me paro de noche en las guaguas vacías para darle el asiento al conductor. Bueno, y tendremos más de la poesía de Jamila Medina en los próximos minutos. No se vaya, que aquí queda mucho más espacio para la creación. Mi siguiente invitado es un joven actor y director de teatro y hace poco más de un año decidió crear su propia agrupación que se llama Perséfone Teatro, que tiene sede habitual en La Madriguera. En 2016 llevó a escena las obras El viaje de Perséfone y El árbol de los gatos, escritas por Elaine Vilar, y recientemente
Al filo del mar, un texto de Farhat Lak. Bienvenido entonces, Adonis Milán. Gracias. Me comentabas que tenías muchos puntos en común con Jamila. Sí, hay bastantes puntos en común. Bastante con todo esto de la transgresión. O sea, de llevar, en este caso Camila trata de llevar a sus lectores al límite. Yo trato de llevar a mis actores y a mis espectadores al límite. Llevarlos todo el tiempo a ese riesgo, una escena de riesgo, una escena de dolor, una escena de transgresión, un escenario que sea como una especie de sacrificio o de altar. Eso es lo que propone entonces sí. Perséfone Teatro. Perséfone Teatro es un grupo que parte mucho de todas estas técnicas del teatro artodiano. O sea, nosotros nos apropiamos de muchas cosas, o sea, de muchos referentes dentro del teatro. Pero si tenemos que definir un referente muy claro, sería Artaud y Alejandro Jodorowsky. Serían dos referentes muy claros como vemos nuestra escena. O sea, lo caótico que es nuestro teatro. De todas formas, tú, aunque eres director de teatro, tienes formación como actor. Sí, yo tuve formación como actor, o sea, en talleres, cursos con Daisy Sánchez, con Antonio Fernández. O sea, yo comprendí, antes de dirigir actores, yo comprendí que era estar ahí parado, o sea, que era actuar. De dónde venía desde el teatro más físico, más experimental, Grotowski, Eugenio Barba, a un teatro mucho más psicológico, mucho más que se parte de la introspección, del yo, de la presencia, quién soy, qué es lo que quiero, que tiene mucho más que ver con Stanislavski, por supuesto, con la fundación del Actor Studio en el 47, siempre me equivoco, con la Segunda Guerra Mundial. Y Lee Strasberg, Stella Adler, Uta Hagen marcan como el camino también del trabajo con el actor en mi grupo. Pero la escena es totalmente artodiana, es totalmente caótica, totalmente al límite, totalmente en la transgresión de llevar a los actores a esa explosión, a ese colapso de lo que ellos construyen que son, de lo que ellos se construyen que son y realmente son otra cosa. O sea, le deconstruyo realmente incluso su existencia, por así decirlo, como deconstruirle su existencia y mostrar realmente todo eso que está más allá de la piel, de lo que se muestra, de la primera capa de la cebolla, y quitarnos máscaras y máscaras. Y mientras que ellos empiezan a develar sus máscaras, el espectador empieza a hacerlo con ellos también. Y entonces por eso en mi teatro casi siempre hay fuego, agua. En esta última obra, un escenario lleno de cristales, un mar de botellas y actrices caminando por esos cristales rotos. Bueno, vamos a hablar entonces de las obras, El viaje de Perséfone y El árbol de los gatos. El viaje de Perséfone. El viaje de Perséfone es un el viaje de Perséfone lo hago con aficionados. O sea, fue un taller que yo di de investigación, entonces lo hice con un grupo de aficionados, entre ellos había muchachos de circo, de diseño, pero no eran personas con formación actoral. Entonces hicimos un performance en la calle, por playa, y partiendo del mito de Perséfone, y nos apropiamos de muchas cosas, porque partiendo de ese mito de las figuras de Perséfone, Hécate, Hades, las Parcas, se unen a esto como referentes todos los personajes del folclore afrocubano, Oya, Legua, Papa Legba, La Muerte, en fin, todos estos personajes se unen a estos como un referente bastante directo. Y a su vez, los textos que se dicen no era una obra como escrita que hablara de Perséfone, sino que cogimos de aquí, de allá, cogimos sobre todo dos obras, que es Macbeth de Shakespeare y Bodas de Sangre de Lorca. O sea, partiendo de esos textos, colocados en estas especies de criaturas que eran conductores de muchas culturas, pero entre ellos la griega y el afrocubano eran las principales que tenían. ¿Y de los escritores cubanos, Elaine Vilar es alguien que te interesa? De los escritores cubanos, Elaine Vilar es alguien joven, alguien de mi generación, que era vital para la segunda obra, trabajar con alguien de mi generación, alguien que tuviera las palabras de mi generación, nacida a finales de los 80 o en los 90. También los actores de mi grupo son de esa generación, así que era como vital. Y alguien que me interesa de los escritores cubanos, por supuesto, es Vigilio Piñera, es el que marca el canal esencial en mi teatro, toda esta presencia con la isla, con la insularidad, con la sensación de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Es algo que está bastante presente, porque incluso estábamos haciendo una obra de Tennessee Williams, Zoológico de Cristal, y yo, frente a los actores y frente al escenario, me preguntaba cómo yo no perdía la sensación de isla, y estaba hablando de Nueva Orleans, de los Estados Unidos, y seguía teniendo esa misma sensación de sigo en la isla, sigo hablando de la insularidad, sigo hablando de Vigilio Piñera, sigue estando presente
en mi teatro, y eso es increíble. Y también Farhad Lark, me comentaba. Farhad Lark, sí. Farhad Lark aparece como buscando textos, entonces, pero Farhad Lark fue como la plataforma para empezar a construir una estructura con relación a eso. O sea, que ahí es cuando viene Alfonsín Storni y fue Frida Kahlo. Llevo tiempo también trabajando, como te dije al principio, trabajando sobre mujeres. En el árbol de los gatos trabajamos sobre la presencia todo el tiempo de Gertrudis Gómez de Avellaneda, hablando de la isla de Cuba, del partir, del regreso a la patria. Y aquí hablamos sobre la muerte, sobre mujeres que tuvieron relación con la muerte, mujeres que todo el tiempo trataban de verse en el otro. En este caso Frida trataba de verse todo el tiempo en sus cuadros y Alfonsina trataba de verse todo el tiempo en sus poemas. Porque a veces a los artistas y a las personas nos pasa que tenemos que vernos todo el tiempo en el otro, en el espejo. El artista tiene su libro, su obra. Las personas a veces tienen sus relaciones interpersonales y tratamos de vernos en el otro porque a veces somos incapaces de vernos a nosotros mismos por dentro, o sea, ver eso que nos come. Y en este caso, Alfonsín y Frida era esencial para el trabajo. Pero te propongo una pausa. Seguiremos conversando con Adonis los próximos minutos. Usted no se vaya. Y Adonis mencionaba a Frida Kahlo y Alfonsín Storni, dos íconos de la poesía, el arte latinoamericano, a través de la mirada de un escritor foráneo. Pero también mencionaba que a pesar de eso, se advertían elementos de la insularidad. Y en el caso de Jamila, también trabaja con esa intertextualidad que estamos haciendo referencia. ¿Cómo ustedes, de dónde se agarran para transmitir el mensaje que quieren? Yo, antes de cualquier proceso, o sea, yo antes de incluso que un texto llegue a mi mano, yo tengo primero que visualizar el escenario, o sea, el escenario, los elementos. O sea, yo desde que empecé a trabajar con el texto del ARC, antes que apareciera ese texto, yo sabía que quería una relación de pareja, que quería un colchón y quería un escenario lleno de botellas rotas. Y esas actrices no podían moverse de ese espacio porque todo estaba lleno de botellas que las iban a contar, que ese escenario era precisamente una isla, un mar. Y que el espectador tenía que tener la misma sensación de riesgo, la misma sensación de que me puedo cortar con eso. De que eso, igual que en el árbol de los gatos. En el árbol de los gatos todo sucedía con un tanque de agua, un busto y una maleta. Y la actriz estaba dentro de ese tanque. La actriz era la isla, la actriz era la creación de la isla, la hija de la isla, y nacía precisamente desde ese útero que era el tanque, que era el mar. Y nacía, o sea, y yo visualizo mis espectáculos desde esa posición de cómo yo veo el espacio, cómo veo los elementos, cómo veo a los actores que lo van a hacer, y ahí después empieza todo lo demás. Y es tan visual también la poesía en ese sentido. Sí, bueno, por ejemplo, hay un libro muy específico que es Primaveras Cortadas, en el que yo trabajo mujeres suicidas del arte y de la literatura, y también revoluciones traicionadas. Es decir, ¿qué uno hace con esa referencia? En realidad todo tiene que ver con la manipulación que uno le da a ese material para convertirlo en un mensaje que le interesa. La idea de las Primaveras Cortadas es la idea, por supuesto, de lo que tiene fuerza, de lo que está vital, que es cortado en determinado momento, tanto por el suicidio como por la frustración, por ejemplo, de una revolución. Y tiene que ver con la idea de las utopías, ¿no? De esa congelación o imantación que existe alrededor de lo joven, de lo vital, ¿no? Y pudiéramos decir que es imposible asimilar todas esas influencias sin perder la identidad. Bueno, eso sería una pregunta un poco complicada, pero yo pienso que la identidad, mientras que esté en ti, siempre va a estar en tu obra. Consciente o inconscientemente, eso está, o sea, está la presencia, una vez más, de la insularidad, la presencia de Virgilio Piñera, la presencia de Carmen Casey, de Guillermo Cabrera Infante, de esa generación, de Lezama, de Martí, de Gertrudis, de Luisa Pérez de Zambrano, que está muy presente en mi obra. Y yo pienso que eso siempre va a estar ahí. Está la presencia también, por supuesto, de Vicente Revuelta y Roberto Blanco, de Berta Martínez, de Carlos Díaz, de Nelda Castillo, de Carlos Celdrán. O sea, ¿cómo mi obra puede dejar de tener
lo cubano si yo nací ahí. O sea, eso está anclado en mi consciente y también en mi subconsciente, anclado en mi sangre. O sea, no hay un pedazo de mí que es Gertrudis, otro pedazo que es Martí, otro pedazo que es Carlos Díaz, otro pedazo que es Nelda Castillo. Entonces siempre va a estar ahí, hablando de Shakespeare, Lorca o haciendo teatro, no sé, el método de Elige Strasberg, siempre estarán ahí. Y en caso tuyo de Jamila, ¿qué ganancia, cuánta ganancia ha tenido esa asimilación de referentes culturales diversos? Bueno, yo pienso que uno también va como depurando un poco eso, ¿no? Es decir, esos referentes entran, hay un momento en que eso sale muy explícitamente y después se va como incorporando y como se va haciendo a nivel inconsciente, ¿no? Es decir, está ahí y simplemente sale, pero de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en País de la Cigüeña, que es este libro inédito todavía, esos referentes no están explicitados, pero esa mirada, ese volver sobre el paisaje de Cuba, ¿para qué, no? Para mirar lo que ya ha sido mirado tanto y que uno deja de ver porque lo tiene tan cerca. Eso es una cosa que tantos han hecho, ¿no? Es decir, que ahí está, no sé, hasta el diario de Martí de campaña, ¿entiendes? Porque, o el diario de tantos exploradores también extranjeros que pasaron por Cuba y que dejaron una manera de sentir sobre Cuba. Es, por supuesto, no queriendo ser extranjera, ¿no? Porque la idea es volver a mirar eso, por supuesto, entre el espanto y la ternura, ¿no? Como diría el trovador, ¿no? ¿Y por qué no cerramos con algo de lo que haces también? Regálanos algo. Bueno, puedo regalarte algo que tiene que ver con el referente griego, pero muy traspasado. Ifigenia Políxena Casandra. No esperes comprender la poda, ni añores que la raíz te atraviese vertical como un tentáculo, te penetre violenta. Túmbate. Piensa en el sexo de las mutiladas y las brujas, las débiles, las retrasadas, las caídas. Piensa en las ciegas, las locas, las mudas, las lisiadas, las cojas, las tullidas, las lerdas y las lelas, las enanas. Piensa en el sexo de las tardas, que no llega nunca. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos por haber venido hasta aquí, por regalarnos también algo de lo que hacen. Y sobre teatro y poesía estuvimos conversando estos 27 minutos en Papel en Blanco. Si le pareció interesante, regrese la próxima semana, que aquí estaremos esperándolo. Recuerde, donde la creación comienza. Me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo tú mi charco, ay, 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 mi charco, mi estrella polar, mi barco. Me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo, oh, 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 amaneciendo, oh, 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 amaneciendo. Yo que he sabido darte tanto, que vi desde la cera tu inocencia. Me niego a consolarme sin tus manos. Mujer, nunca ignores mi presencia. Me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo. Tú mi charco, ay, 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 mi charco, mi estrella polar, mi barco. Me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo, oh, 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 amaneciendo, oh, 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 amaneciendo. Yo que me envuelvo entre las nubes y bajo a bendecir tus ojos negros. No te vayas a la mitad del mundo, que presiento soledad que me derrumbo. Me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo. Tú mi
charco, ay, 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 mi charco, mi estrella polar, mi barco, me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo, oh, 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 amaneciendo, oh, 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 amaneciendo. Tu boquita con jalea, amaneciendo, tú mi charco, ay, 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 mi charco, mi estrella polar, mi barco, me gusta tu boquita con jalea, amaneciendo, oh, 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 amaneciendo, oh, 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 amaneciendo. No te vayas a la mitad del mundo, que presiento soledad, que me derrumbo. No te vayas a la mitad del mundo, que presiento soledad, que me derrumbo. Me gusta tu boquita con jalea sobre papeles en blanco.